Hola chicos, hoy estaremos hablando de fisiología cardiovascular en el tema del ciclo cardíaco. Les habla Meg Science. Y bueno, espero que todo lo que les vaya a decir sea de su agrado y les sea muy útil también. Sin más preámbulos, comencemos. Primeramente, antes de hablar de fisiología, tenemos que tener conocimiento básico de la anatomía del corazón, la histología, para después hablar, como ya he dicho, de su fisiología. Y al final de todo, les estaré dando la referencia bibliográfica para que ustedes puedan reforzar su conocimiento. Anatomía del corazón. Bueno, debemos saber que el corazón tiene una forma piramidal con vértice anterior y base posterior. Presenta sus bordes, tanto derecho, y presenta borde izquierdo, superior e inferior. Además de presentar su cara diafragmática o inferior, su cara laterales o pulmonares y su cara anterior o costal. Eh, Debemos saber que el corazón puede, de él salen grandes vasos y de él llegan grandes vasos. Bueno, pero antes de hablar de esto, me gustaría, para hablar de esto, voy a hablar rápidamente de la configuración interna. El corazón está formado por una aurícula derecha. A la aurícula derecha llegan grandes vasos. Llega desemboca más bien la vena cava superior que trae la sangre desoxigenada o la sangre venosa y la vena cava inferior. Además de que también llega ahí el seno coronario que está en el corazón, que recoge la sangre del corazón. Luego, esta sangre pasa de la aurícula derecha al ventrículo derecho, el cual contiene músculos papilares a los cuales se sujetan cuerdas tendinosas. Estas cuerdas tendinosas sujetan a las valvas de las válvulas auriculoventriculares. Luego, la sangre pasa del ventrículo derecho al tronco pulmonar y posteriormente a las arterias pulmonares. Luego, la sangre pasa a los pulmones, se oxigena y regresa al corazón por 4 venas pulmonares que desembocan en la aurícula izquierda. Luego, la sangre pasa al ventrículo izquierdo, que también contiene sus músculos papilares a los que sujeta cuerdas tendinosas, a las válvulas a las valvas de las válvulas auriculoventriculares y luego esta pasa a la aorta, en donde la sangre pasa a la circulación mayor o sistémica. Bueno, yo mencioné valvas de válvulas. Bueno, pero ¿qué es una válvula? Es una estructura antirreflujo, fibrosa, fibrosa antirreflujo, esponjosa también, que, como había dicho, es antirreflujo, es decir, permite el flujo unidireccional de la sangre. ¿Qué significa? Que la sangre va en una sola dirección, de aquí a ahí. Si la sangre tiene un reflujo, es decir, se regresa, hay una patología y una afectación en las válvulas. Debemos saber que existen las válvulas auriculoventriculares, que son las que se ubican entre las aurículas y los ventrículos. En el lado derecho se le conoce como válvula tricúspide porque presenta 3 válvulas, y en el lado izquierdo se conoce como bicúspide o mitral. También existen las válvulas semilunares. Estas no están sujetas a cuerdas tendinosas Existe del lado derecho la válvula pulmonar que permite el paso de la sangre o que regula el paso de la sangre del ventrículo derecho al tronco pulmonar. Y en el lado izquierdo existe lo que es la válvula aórtica, que aquí no se logra ver, que permite el paso del ventrículo izquierdo a la arteria aorta para que sea la circulación sistémica. En cuanto a la histología, debemos saber que el corazón posee un endocardio, que contiene su epitelio, su capa subendotelial, tejido conectivo, y debemos saber que el endocardio se llama, perdón, endocardio. En el corazón se llama endocardio, miocardio y epicardio. Debemos saber qué divide al miocardio del endocardio. Una lámina elástica interna. Los divide. El miocardio es tejido muscular estriado cardíaco. Es especial este tejido muscular y el que se carga obviamente la función contráctil porque es músculo. Y también posee el epicardio, que es esto que están viendo ustedes aquí, o se le conoce como la hoja visceral del pericardio fibroso. ¿Qué es el pericardio? Es una estructura que envuelve el corazón que se puede dividir en dos. Tiene su capa fibrosa y su capa serosa. La capa fibrosa solamente fija el corazón en su sitio anatómico, y la capa serosa ayuda en diferentes funciones del corazón, ya que la serosa se puede dividir en una hoja parietal y una hoja visceral. La parietal se fija al pericardio fibroso y la visceral se fija al mero corazón. Y entre esto existe lo que es la cavidad pericárdica, en donde se encuentra el líquido pericárdico, que permite que al momento que el corazón se distiende, este se desplace con mucha facilidad para no causarle una mayor fricción o lesionarlo. Ya hablando en sí del ciclo cardíaco. Bueno, primeramente vamos a ver que existen etapas del ciclo cardíaco, fases, que son la sístole y la diástole. ¿Qué significa sístole?
contracción, que significa diástole, relajación. Bueno, debemos saber que existen el ciclo cardíaco desde el punto de vista ventricular y punto de vista auricular o atrial. Desde el punto de vista atrial, se divide en 3 fases. El llenado de las aurículas, el vaciado y la contracción auricular. Las 2 primeras fases son la diástole auricular y esta fase es la sístole auricular. Del punto de vista ventricular existen 4 fases. Lo que es el llenado ventricular, que abarca la fase 2 y 3, 2 y 3 en cuanto a la aurícula. Abarca el vaciado, que pertenece a la diástole auricular, y la contracción auricular, que pertenece a la sístole auricular. Eso lo abarca el llenado ventricular. Segundo, tenemos lo que es la contracción isovolumétrica. Tercero, tenemos la fase de eyección, que es cuando se pulsa ya la sangre del ventrículo. Y cuarto, tenemos la relajación isovolumétrica. Antes de pasar en sí a explicarles el gráfico, me gustaría que quedemos claros en cuanto a los volúmenes. El corazón posee diferentes volúmenes. Tenemos lo que es el volumen telediastólico, el volumen telesistólico y el volumen sistólico. ¿Qué es el volumen telesistólico? Es el volumen que se encuentra dentro del ventrículo cuando ya ha ocurrido el llenado ventricular. Lo normal o lo promedio pues, es de 120 ml. El volumen telesistólico es el volumen que queda dentro del corazón, dentro del ventrículo, mejor dicho, más específicamente, luego que ha ocurrido la eyección. Lo normal es que queden alrededor de 50 ml. ¿Y qué es el volumen sistólico? Es el volumen que se eyecta desde el corazón hacia la circulación. Es simple. ¿Cómo sacamos el volumen sistólico? Restamos el volumen telediastólico menos el volumen telesistólico, lo cual nos hace en promedio 70 ml. Aunque esto puede variar, ya que hay circunstancias en donde aumenta el inotropismo o ocurre inotropismo positivo, que quiere decir que hay una mayor fuerza de contracción, por lo cual el volumen telesistólico puede llegar a ser de 10 a 20. Y hay ocasiones en que aumenta el retorno venoso, con lo cual el volumen telediastólico va a ser mayor. Y todo esto me puede llevar a un mayor volumen sistólico. Hay algo que se conoce como la fracción de eyección. Es el porcentaje de volumen eyectado desde el corazón hacia la circulación. FE, bueno, algunas literaturas lo pueden encontrar como FE, otras como el FEI. ¿Y cómo saco la fracción de eyección? Volumen telediastólico entre mi... Perdón, aquí me estoy confundiendo. Voy a borrar esta partecita. Volumen sistólico entre volumen telediastólico. Lo normal es que esta sea mayor de 0.6. Esto equivale entonces a decir al 60%. Algunas literaturas dicen 55, otras 65. Entonces, sacámosle un promedio mayor de 6, mayor de 60%. Porque un ejemplo, insuficiencia cardíaca puede llegarme a presentar insuficiencia cardíaca con función ventricular conservada, que quiere decir una fracción de eyección mayor del 50%. Hay insuficiencia cardíaca limítrofe, que es entre 40 y 49%. Y con disfunción ventricular, que es menor del 40% de la fracción de eyección. Para esto es muy importante la fracción de eyección, ya que nos ayuda a diagnosticar diferentes patologías. Bueno,
Ya que hagamos esto, ahora vamos a pasar exactamente a lo que es ciclo cardíaco. Explicarles rápidamente lo que es esta imagen. Bueno, debemos saber que existe lo que es una presión aórtica, presión auricular, presión ventricular. Y debemos saber que para que sea el ciclo cardíaco obviamente tiene que haber sangre. Entonces tenemos lo que es nuestro volumen ventricular. Y es lo que les venía explicando acerca de esto. Pero ya se lo vamos a explicar parte por parte más bien. Primero explicaré esta partecita de arriba. Entonces voy a hacer una línea aquí dividiendo para que ustedes ya sepan lo que estoy explicando. Esto estoy explicando. Voy a ir aquí también. Bueno, vamos a iniciar primeramente con la presión ventricular. Porque si ustedes ya me entienden, presión ventricular, me entenderán más rápido presión auricular y presión aórtica. Entonces, chicos, ¿qué ocurre exactamente en este tiempo? Vamos a hacer aquí un mini corazoncito, porque necesito darle una pequeña introducción sobre algo. Necesito decirle que la sangre, el flujo de sangre se mueve en cuanto a las diferencias de presión. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tengo igual presión en dos cavidades, no va a haber flujo de sangre. Tengo que tener diferencias de presión para que haya un flujo de sangre. Y como les dije, es unidireccional. Cada cámara del corazón tiene diferentes presiones. Obviamente la de la izquierda es mayor debido a que lleva sangre, tiene que impulsar la sangre a todo el organismo, mientras que el derecho solo necesariamente a los pulmones para que se oxigene. Esta se da en milímetros de mercurio. Obviamente la puede convertir a kilopascales, a centímetros de agua. Hay convertores o páginas de conversión, calculadores de conversión, como les gustan llamar, en internet donde salen estos datos. Bueno, debemos saber que aquí tenemos lado derecho y lado izquierdo. Aurícula, ventrículo. Aurícula, ventrículo. En la aurícula derecha, la presión es de 0 a 2 milímetros de mercurio. Y en la izquierda es de 4 a 5 milímetros de mercurio en estado de relajación o reposo, como le gusten decir. En los ventrículos, pues en los ventrículos llega a variar, chicos. O sea, tienen su presión, pero llegan a variar. Ya les voy a explicar por qué. Bueno, ¿por qué? Como le dije, se mueven por diferencia de presión. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en la aurícula, para que pueda avanzar la sangre, mi presión tiene que ser mayor que en el ventrículo. Es decir, tiene que superarme el rango de presión, la resistencia que me está poniendo el ventrículo. Es decir, mi ventrículo presenta cierta resistencia, la verdad, porque puede presentar entre 2 a 4 milímetros de mercurio, por un rango promedio. Y el derecho puede presentar hasta 8. No, a 8 dejémoslo. Entonces, para esto vamos a tener que aplicarle la ley de Laplace. ¿Qué dice que la ley de Laplace? Que la presión va a ser igual a 2 veces la tensión sobre el radio. Y yo les quiero dar este dato. A mayor volumen sanguíneo dentro de una cavidad, mayor tensión. Y si me aumenta la tensión, me aumenta la presión. Entonces, al retorno venoso llega a la aurícula derecha. Entonces, esta se empieza a distender, se empieza a llenarse de sangre, por lo cual hay un mayor volumen sanguíneo, una mayor tensión, y esto me irá aumentando la presión. Me puede aumentar de 4 hasta 5 milímetros de mercurio. Entonces, cuando esta ya superó la presión que tiene el ventrículo en fase de relajación, entonces se abre mi válvula auriculoventricular y la sangre pasa de la aurícula al ventrículo. Y como el ventrículo se está llenando de sangre, está aumentando su volumen sanguíneo, me está aumentando la tensión en el ventrículo.
y me está aumentando la presión también, obviamente en el ventrículo, hasta cierto punto donde se me llega a cerrar la válvula auriculoventricular. Y lo mismo ocurre en el lado izquierdo, solo que en diferentes presiones. Porque le estaba diciendo que en el corazón izquierdo tiene que bombear sangre a todo el órgano, a todo el organismo, y el derecho solo a los pulmones. Entonces, en el lado izquierdo la presión va a ser mayor, van a ser mayores, perdón, las presiones que en el derecho. Eso es lo que le quería explicar nada más. Entonces, hablando de presión ventricular, dejémonos en esta parte. Vamos a iniciar desde el momento de la contracción isovolumétrica para después explicarles el llenado de último. Entonces, ¿qué ocurre exactamente? Le estaba explicando aquí que se llena de sangre el ventrículo y me aumenta la tensión hasta cierto punto donde se me cierra la válvula auriculoventricular, pero no se me ha abierto la válvula aórtica para que pueda salir la sangre hacia el organismo. Enfoquémonos en ventrículo izquierdo. Vamos enfocando ahorita en ventrículo izquierdo. Entonces, ¿por qué no se me ha abierto? Pues simplemente porque la presión que se encuentra en el ventrículo no ha superado la presión de la aorta. Sencillo. Entonces, ¿por qué se da una contracción isovolumétrica? ¿Qué quiere decir contracción isovolumétrica? Significa que el ventrículo va a empezar a contraerse, pero la cantidad de volumen que él tiene, que es el volumen telediastólico, no va a cambiar. Es decir, van a ocurrir cambios fisiológicos en el corazón, pero sin alterarme el volumen. Entonces eso va a hacer que la presión se me siga elevando porque también la contracción me está aumentando mi tensión. Aquí contracción, vamos a ponerle CT, contracción, acuérdense. Me está aumentando mi tensión, por ende aumenta mi presión. Y cuando alcanza la presión, si igual a la presión de la aorta, lo supera ligeramente, se abre mi válvula aórtica. Lo normal en el ventrículo izquierdo es que esto sea 80 milímetros de mercurio. 80. Y en el derecho, 8. En el derecho, 8. Entonces, al abrirse ya mi válvula aórtica, ya acabó mi fase de contracción isovolumétrica. Y ahora va a empezar la fase de eyección. La fase de eyección la podemos dividir en dos, eyección rápida y eyección lenta. ¿Por qué quiero decir eyección rápida? Es decir, que en el momento que se abre la válvula, empieza a salir una gran cantidad de sangre disparada. Esto va el 70%. 70% esa. No, perdón, no, estoy mal. Porque lo único que se pulsa es el 60%. Entonces, se da una eyección rápida. Gran cantidad de sangre sale. Pero debemos recordar que la aorta tiene característica de distensibilidad, que quiere decir que ésta se va distendiendo, acumulando la sangre dentro de sus paredes. Entonces la aorta va a aumentar su presión porque a mayor volumen sanguíneo aumenta la tensión también. Pero ya les quiero decir algo claro. La ley de Laplace para el corazón es 2 veces la tensión. Pero para las arterias solo es tensión. Para las arterias, tensión sobre el radio. Para el corazón, 2 veces la tensión sobre el radio. ¿Por qué 2 veces la tensión en el corazón? Porque el corazón lo dividimos en dos, corazón derecho y corazón izquierdo. Mientras que una arteria no puede ir arteria izquierda, arteria derecha, no, solo es arteria, por eso solo una tensión en las arterias. Entonces, como se me da un aumento del volumen, se me está inyectando rápidamente, la presión en la aorta también está aumentando y se está igualando también entonces a la presión que alcanza el ventrículo. La máxima presión que puede alcanzar el ventrículo es 120 mililitros de mercurio, que corresponde a la presión sistólica que uno puede captar cuando la toma con el esfigmomanómetro. Y entonces, al igualarse, empieza a salir un flujo lento y a disminuir mi presión en el ventrículo, porque ya está saliendo más sangre, o sea, está disminuyendo. Y mi presión en el ventrículo está disminuyendo.
hasta cierto punto que la presión en la aorta supera a la del ventrículo, cerrando la válvula aórtica. Y en el momento de que se cierra la válvula, ha acabado la fase de eyección. Inicia la fase de relajación isovolumétrica. ¿Qué quiere decir? Ha quedado volumen en el corazón, les dije. El corazón siempre en los ventrículos queda. Que el volumen telesistólico normal es 50 ml. En casos especiales ya saben ustedes lo que les acabo de explicar. Es lo mismo que decir contracción isovolumétrica, solo que el efecto es el contrario. Es decir, en la contracción, obviamente con su nombre ocurre contracción. Y en la relajación ocurre la relajación, como dice normalmente, sin alterar el volumen de sangre que se encuentra dentro del ventrículo. Por eso es isovolumétrica. La presión desciende hasta los niveles más bajos y hasta tal punto en donde la presión en la aurícula supera el ventrículo, causándome la apertura de la válvula auriculoventricular. Al causarme la apertura de la válvula auriculoventricular, ocurre el llenado del ventricular. Esto lo podemos, en este momento, esto es, bueno, antes de aclarar, antes de seguir, la contracción isovolumétrica y la eyección pertenecen a la sístole. La relajación y el llenado a la diástole. Entonces, en este momento, como el corazón está relajando, inicia la diástole. La podemos dividir en protodiástole, mesodiástole y telediástole. La prostodiástole es el flujo de entrada rápido o un flujo de llenado rápido del ventrículo. ¿Qué quiere decir? Inmediatamente que se abre mi válvula auriculoventricular, desciende una gran cantidad de sangre de la aurícula al ventrículo. Y como está aumentando el volumen sanguíneo del ventrículo, aumenta mi tensión, por lo cual también va a ir aumentando la presión del ventrículo hasta tal punto que va a ir reduciendo el flujo de entrada de sangre de la aurícula al ventrículo, dándome un flujo lento. Esto es la mesodiástole y a ese flujo lento se le conoce como diástasis. Luego ocurre la contracción auricular. ¿Qué es lo que hace la contracción auricular? Aumentarme un 20% del flujo sanguíneo. Es muy importante, ya que en procesos donde el flujo de entrada rápido o la diástasis se vean alterados, la contracción auricular será la encargada de darme la cantidad de sangre que es necesaria para que se distribuya en el organismo, aumentándome o llegándome así a dar mi total del volumen diastólico. Y como la presión ha aumentado y ha superado la de la aurícula, la presión del ventrículo supera la de la aurícula, se vuelve a cerrar mi válvula auriculoventricular y vuelve a dar este proceso que ya les acabo de explicar. Y así, chicos, como es el ciclo cardíaco. Bueno, la verdad, muchos libros los toman en esta cuenta. Esto que acá muchos libros son los que lo toman así. Y, bueno, sí son muchos libros que los toman de esa manera que yo les acabo de explicar la presión ventricular. Y le hablaré, después de esto, le estaré hablando más específicamente de eso, el ciclo cardíaco en vista ventricular, porque quiero explicar unas cosas más específicas también. Entonces, ahora yo me quiero regresar a la presión en la aorta. Les dije que llega un punto en que la presión en la aorta ha superado la del ventrículo. Les dije como el ventrículo está perdiendo volumen sanguíneo, está perdiendo tensión. Entonces su presión está disminuyendo. Pero en la aorta está aumentando. Está aumentando, chicos. Entonces, el punto en que se cierra la válvula aórtica, les dije que era el final de la eyección. Pero si ustedes se fijan aquí, hay un aumento de la presión. A esto se le conoce como efecto Wien-Kessel. Wien-Kessel. O sea, en pocas palabras se lo voy a explicar. Es como que les dije que la arteria aorta posee la característica de distensibilidad, pero también de elasticidad. ¿Qué quiere decir? Que la extensibilidad es que se me va a distender y me almacenar la sangre. Entonces, la elasticidad, ¿qué quiere decir? Que me va a como que contraer, va a regresar al reposo la arteria, a su estado anatómico normal.
entonces me va a impulsar la sangre a todo el organismo. Es como que una segunda contracción, chicos. Es como que una segunda contracción. Pero ¿por qué tiene que hacer esto? Porque el flujo tiene que ser constante. El flujo sanguíneo no se puede detener. Si no existiera esto, entonces el corazón me pulsa sangre, se me pasa un rato porque tiene que volver a ocurrir todo el proceso de llenado, de contracción, para que sea otra vez la eyección y otra vez vuelve a expulsar. Entonces es como que pausadito, si no existiera este efecto. Pero como existe este efecto, Wilkinson significa que expulsa la sangre, el corazón, y luego empuja esa sangre expulsada, la arteria aorta, hacia todo el organismo. Y mientras esta la está empujando, se están dando esta fase. Hasta cierto punto, que como la sangre está siendo expulsada, o impulsada, perdón, impulsada por la aorta, entonces la aorta está perdiendo volumen sanguíneo, está disminuyendo su tensión, está disminuyendo su presión. La aorta disminuye su presión hasta lo que es 80 mililitros de mercurio. Y en el momento que la aorta llega a los 80 mililitros de mercurio, empieza a darse lo que es la eyección, ya porque ya se han dado estas dos fases. Entonces el flujo va a ser continuo, no va a parar. Y vuelve a realizarse, vuelve otra vez, chicos, el proceso de como que se abre la válvula aorta, empieza el flujo a salir sangre, empieza a aumentar la presión en la aorta y vuelve a darse el proceso. Y ahora vamos a hablar del ciclo cardíaco en vista auricular. Espérenme que termine de borrar y ya lo explico bien. Espero estén extendiendo hasta el momento, chicos. Parece que se me olvidó borrar lo otro. Esto. Espérense, ya casi, chicos. Voy a utilizar color azul. Entonces, la presión auricular. Aquí ya les di las presiones que se llegan a alcanzar. Bueno, la de la izquierda no se las dije. Es 8 milímetros de mercurio la que se alcanza en la aurícula izquierda. Cuando, o sea, su punto de la sístole auricular es 8 milímetros. Entonces, dije que se divide en tres: en su llenado, vaciado, que pertenecen a la diástole, y la contracción auricular, que pertenece a la sístole. Entonces, sístole auricular. Entonces, chicos, iniciemos de aquí. Entonces, aquí tenemos un flujo de entrada rápido. Entonces, como sabemos, llega el retorno venoso a la aurícula derecha, o llega la sangre por dentro de los pulmones a la aurícula izquierda. Como les dije, estas tienen que superar diferencias de presión para que se dé el flujo. Entonces, el retorno venoso me tiene que superar, bueno, la presión venosa central, que es 0. Algunas literaturas dicen 2, pero oriéntense siempre por 0 milímetros de mercurio, que es la presión venosa central. Y en el lado izquierdo tiene la presión de la sangre que viene de los pulmones, que está siendo impulsada a cierta presión, tiene que superarme los 4 milímetros de mercurio para que se dé el paso de sangre hacia la aurícula. Entonces, se da lo que es, chicos, el llenado. Se da el llenado solo. Si supera la presión, se llena la aurícula. Luego de esto, como la presión en la aurícula está aumentando, supera en cierto punto la del ventrículo y se abre la válvula auriculoventricular. Aquí está, apertura de la válvula auriculoventricular, porque ya superó la presión en el ventrículo de la aurícula. Entonces, en ese momento empieza a llenarse el ventrículo. Empieza a llenarse el ventrículo. Y llega a cierto punto, y bueno, vamos a la segunda fase, que es el vaciado. Como se dio la apertura, se llena el ventrículo, ya vimos que el ventrículo se llena de manera rápida, y en cierto punto dejó en la diástasis, que de forma lenta. Pero la aurícula lo único que está haciendo es pasar la sangre, nada más, solo pasa sangre de esa aurícula al ventrículo. Y luego ocurre lo que es la contracción auricular, que como le había dicho, solo sirve en estado fisiológico para darme un extra del 20% de sangre para ser impulsada y expulsada al organismo. Y le dije que esto es importante, ya que en afectaciones
tanto el flujo de entrada rápido y la diástasis, la contracción auricular me da el volumen de sangre que se va a repartir a todo el organismo. Me da todo el volumen de sangre. Entonces, esta es la función. Y el momento de la contracción también me aumentó la presión. Ojo, yo le contracción aumenta tensión, entonces también me aumentó la presión. Y aquí, como ustedes ven, sale punto A, punto C y punto V. El punto A, perdón, eso corresponde a la contracción auricular. Este punto B, este punto C representa el inicio de la contracción ventricular, la contracción volumétrica. Y luego de esto se está llenando la aurícula de sangre, se está dando lo que es el llenado. Aquí se da el llenado, chicos míos. Mientras el ventrículo está expulsando sangre, la aurícula se está llenando y está aumentando su presión. Y llega el punto V, en donde significa que ya ha acabado lo que es la eyección, significa el final de la eyección. Entonces, la presión en el ventrículo está disminuyendo y la aurícula está aumentando. Hasta que la aurícula supera la presión del ventrículo, se abre la válvula otra vez y vuelve a ocurrir el proceso. Y esa es la presión auricular. Ahora les hablaré de un poco del volumen sanguíneo que se encuentra a nivel cardíaco. Voy a utilizar color rojo otra vez. Entonces, ya estoy hablando del volumen telediastólico, telesistólico y sistólico. Entonces, aquí viene llenándose el ventrículo. Aquí aún es diástasis. Esto que ustedes ven aquí es la contracción, que es el 20% extra. Entonces, aquí me aumenta el volumen hasta 120, algo en la literatura dicen 130. Contracción isovolumétrica, que sea la contracción, no hay cambios del volumen. Y como se abre la válvula aórtica, la sangre empieza a salir, se empieza a eyectar, por lo cual mi volumen va a ir disminuyendo hasta llegar aproximadamente a 50 mililitros. Se cierra la válvula aórtica y se cierra la válvula aórtica y se abre la válvula auriculoventricular y ocurre el llenado ventricular, por lo cual el volumen va a ir aumentando. Llega hasta cierto punto y vuelve a darse la contracción, me aumenta el 20% extra, 120, 130 mililitros, y vuelve el proceso. Y así sigue sucesivamente. Entonces, ahora, ¿cómo sabemos cuánto dura el ciclo cardíaco? El ciclo cardíaco lo podemos calcular en 60 segundos por minuto sobre la frecuencia cardíaca. Así podemos calcular el tiempo de duración del ciclo cardíaco. Bueno, y ahora les quiero hablar más específicamente del ventricular, como le había dicho. Entonces, supongamos, tenemos un punto A, punto B, punto C, punto D, punto E y punto F. Entonces, ¿qué me indica el punto A? Aquí se abre la válvula mitral. ¿Qué quiere decir? Que la sangre va a fluir de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Pero si ustedes ven aquí, esto es la presión, esto es el volumen. Aquí volumen. Volumen. Entonces, yo le había dicho que por la ley de Laplace, a mayor volumen, mayor tensión. Mayor volumen, mayor tensión. Pero entonces me dirán, ¿por qué está disminuyendo? ¿Por qué la presión está disminuyendo y no está aumentando si se está llenando el ventrículo? Porque el músculo cardíaco se sigue relajando. Como se sigue relajando, su presión sigue disminuyendo, hasta el punto que no aumenta la presión. Que aunque llega flujo de sangre, no aumenta la presión. ¿Qué quiere decir el punto B, chicos? Quiere decir que
Bueno, llega a disminuir la presión hasta aproximadamente 5 milímetros de mercurio, exactamente. Y hasta el punto donde la presión llega a ser, el volumen llega a ser hasta 70 ml, 70 mililitros. Y en ese momento ha acabado la relajación. El punto B, ha acabado la relajación. Y como ahora sí se aplica la ley. Como sigue aumentando el flujo sanguíneo, la tensión va a ir en aumento. Mira, la tensión va en aumento. Pero no aumenta mucho. No aumenta mucho, chicos. La presión, la tensión no aumenta mucho. Aumenta hasta aproximadamente 10 milímetros de mercurio. Y como ha superado la presión del ventrículo, la de la aurícula, se cierra la válvula mitral. O la válvula discúspide. Y en ese momento ocurre lo que es la contracción isovolumétrica. Isovolumétrica. Pero, como dije, isovolumétrica, no cambia el volumen. ¿Por qué? El volumen va a ser igual. Como se ha terminado de llenar, todo esto es periodo de llenado, fase de llenado, llega hasta lo que aproximadamente los 120 mililitros. Entonces, empieza a darse la contracción isovolumétrica, aumentándome mi presión, sin cambiarme mi volumen, Y hasta tal punto le dije que 80 milímetros de mercurio supera ligeramente la presión de la aorta, se abre la válvula aórtica. Y empieza lo que es el flujo de eyección rápido, hasta tal punto que se igualan casi las presiones, tanto en la aorta como en el ventrículo, y como el ventrículo empieza a salir sangre ahora de forma lenta, aún sigue saliendo sangre, por lo cual disminuye el volumen sanguíneo, va disminuyendo mi tensión y va disminuyendo por ley mi presión, pero en la aorta está aumentando, por lo cual mi presión va disminuyendo, al igual que mi volumen sanguíneo, y hasta tal punto que la presión en la aorta supera la del ventrículo, que se cierra la válvula aórtica, inicia la fase de relajación isovolumétrica, porque ya ha salido sangre, ha salido el volumen sistólico que había dicho antes, que era 70 ml en promedio, quedando volumen telesistólico que es 50, y como dije, inicia la fase de relajación isovolumétrica, por lo cual inicia a disminuir más mi presión. Y hasta tal punto que la presión en la aurícula llega a superarme la del ventrículo y se me vuelve a abrir la válvula mitral y empieza otra vez el proceso. Y bueno, chicos, esto ha sido todo. Espero le haya servido mucho. Por favor, déjenos su like, suscríbanse y síganos en Instagram también. Aquí lo puse mal, aquí no salimos así. Nos salimos como @mec_stime. Muchas gracias, chicos. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Esfuércense, cuídense y déjense cuidar. Y aquí les dejo esta bibliografía, que es la que yo recomiendo para que puedan estudiar. Hasta la próxima.